empecé en el hip hop cuando tenía más o menos unos, ponele, 11 años. Me acuerdo que miraba MTV, que en ese momento todavía pasaba música, y me encantaban los videos de los raperos y las raperas que veía en ese momento, like Latifa, Eminem, 50 Cent, Snoop, no sé, me encantaba. Entonces lo que hacía era inventarme coreografías. Empecé bailando en realidad en el hip hop. Entonces tengo una hermana que me sigue, que nos llevamos 3 años. Entonces yo era como la profesora de las clases, ¿viste? Entonces inventaba las coreografías y para acá, para allá, que no sé qué. Y un día mi madre me encontró bailando en el patio. Me dijo, che, ¿no tenés ganas de ir a clases de baile? Yo bailo desde que tengo 5 años, pero árabe, clásico, otras cosas. Entonces me dice, ¿no querés que busquemos unas clases? Bueno, dale, le digo. Y ahí empecé. Y empecé en las clases de hip hop y me enamoré de la cultura y me abrió la puerta. Yo que siempre canté, siempre hice música, escribo canciones desde que era muy pequeña y encontré en el rap esa estética musical disruptiva que yo necesitaba para salirme del cliché de la pibita que canta y poder como interpelar, ¿no? Así que bueno, ahí empezó, tenía unos 11, 12 años más o menos. Sí, ambas. Es bastante complejo en el mundo del hip hop porque de hecho la cultura del hip hop la conocemos como la conocemos gracias a una mujer, que es Cindy Campbell, y sin embargo siempre se miró a los constructores masculinos, ¿no? Como en toda la cultura patriarcal que conocemos, el hip hop no está exento de eso. Y cuando yo arranqué, que empecé compitiendo en batallas de freestyle, claro, más complejo todavía, porque en ese momento no había mucha conciencia de lo que era la misoginia o muchos no se querían hacer cargo. Entonces sí viví muchas situaciones de violencia verbal en las competencias y ni hablar de que cuando empecé a mostrar mi música nadie me invitaba a ninguna fecha. Entonces tuve que empezar a organizar yo mis propios eventos para poder tocar en vivo y empezar a difundir mi música, porque no solo que era nueva dentro de todo y que recién estaba empezando, entonces no tenía tanta experiencia, sino que además siendo mujer, no sé, me acuerdo que había otra chica que era de Fisk, de Roca, que venía a competir de vez en cuando, pero éramos nosotras. Entonces sí, la verdad es que costó bastante en un ambiente, y hasta el día de hoy, en un ambiente tan dominado por masculinidades, seguimos todavía teniendo que hacer una parada fuerte. Se va abriendo de a poco, creo que no es desde el ego, por atribuirme algo que en realidad es de toda una sociedad avanzando, pero sí que tuve que muchas veces, incluso desde el escenario, sacar de espacios a personas que estaban escrachadas o denunciadas por violencia de género. He vivido yo misma en primera persona que compañeros que hacen rap me violenten por estar defendiendo una piba que estaba siendo violentada. O sea, estas cosas siguen pasando hasta el día de hoy, como en todos los ámbitos de la sociedad, pero vamos avanzando un montón y es gracias al abrir las puertas a las patadas como tuvimos que hacerlo. Yo personalmente tuve que hacerlo bastante. Uf, sí. Y de un montón de maneras. Procuro hacerlo. Siento que la oportunidad que tengo, bueno, en este caso, por ejemplo, de estar enfrente de una cámara y con personas que me están preguntando qué carajo yo, una personita más del mundo, y el hecho de tener un micrófono en la mano y gente que te está escuchando, wow, es una responsabilidad impresionante y yo me lo tomo con esa responsabilidad y procuro cada oportunidad que tengo para poder comunicar algo que tenga un sentido y que las personas que están escuchándome no solo reciban una música copada. Mirá, una canción nueva, la voy a escuchar cuando esté en mi casa. No, que te lleves algo que te interpele, que te incomode. Tengo desde muy chica por ahí esa impronta de ir e incomodar. Me incomodo mucho a mí misma todo el tiempo para salirme de mi zona de confort y buscar avanzar. Y creo que es un poco mi propósito a través de la música, el ir y romper donde hay que romper, poner las palabras donde hay que ponerlas. Creo que esa impronta del rap también es muy fuerte y eso es lo que me atrapó. Y procuro no solo como disidencia y representando a mujeres y disidencias en los escenarios, sino un montón de cuestiones que nos atraviesan, como por ejemplo en este espacio, que por eso lo elegí, que es un espacio autogestivo y horizontal, Begoña Cultural, que justamente lo que buscamos es que las oportunidades no sean tan escasas para quienes vivimos en las periferias, quienes no tenemos las oportunidades de acceder quizás a un espacio privilegiado y pago de la cultura,
sino que sea desde la accesibilidad, ¿no? Una accesibilidad y promover el derecho a soñar, a divertirse, a ser creativos, a poder disfrutar de un show, a poder atravesar como esa instancia de revernos en lo humano a través de lo divino con el arte, como mediante, ¿no? Así que sí, recontra, ahí. Siempre siendo como la astillita. Wow, es complicado y seguramente va a ser polémico lo que voy a decir, pero como decía en la respuesta anterior, me encanta incomodar y me la banco así, incomodando. La verdad es que en la Fiesta de la Confluencia, como en muchos festivales que se están haciendo en todo el país, no se cumplió la ley de cupo de accesibilidad para mujeres y disidencias en los escenarios, que es la 27.539, que ya tiene 2 años y pico de vigencia, o sea, ya tenemos bastante. Pero como pasa en la Argentina y en un montón de lugares del mundo, por más que están las leyes muy hermosas, archivadas con firmita, carpetita bellísima y la fotito del político que firmó, de los que estuvieron de acuerdo, la verdad es que no se aplica. Y la Fiesta de la Confluencia es un ejemplo. Se masificó un montón de flyers con los mismos artistas de siempre, todas masculinidades, muy pocos grupos de mujeres. Y si bien en lo personal, a mí con el grupo que fuimos nos trataron muy bien, nos recibieron muy bien, la gente que estaba trabajando ahí, la realidad es que la movida que hay detrás sigue siendo súper invisibilizante para las mujeres y disidencias, y difundimos muchísimo, y yo tuve como eso fuerte de ir a la Fiesta de la Confluencia y desde ese lugar, estando adentro, plantarlo, que también fue bastante incómodo para mí hacer esa parada ahí, pero bueno, creo que era necesario. Si bien la experiencia estuvo re buena por difundir nuestra música, creo que estuvo más buena por el hecho de ir a incomodar ahí, desde adentro. Sí, eso es algo que se repite muchísimo y que creo que tiene que ver con una cuestión que es como eje de la sociedad capitalista, que es la meritocracia. Que por el hecho de quizá tener un par de seguidores más o un par de visualizaciones más en YouTube o en Spotify o en donde sea, sí se le da muchísimo más respeto y valor al trabajo de los artistas de afuera, que para nada la plantada de nosotros como artistas regionales tiene que ver con invalidar el trabajo de esos otros artistas que por supuesto se lo merecen, sino justamente clarificar que todos nos lo merecemos porque somos trabajadores y el arte es un sostén fundamental para la salud psicológica y emocional de la sociedad. Creo que la pandemia que atravesamos como humanidad fue gran prueba de ello y sin el arte muchos hubieran despegado, ¿no? Y la verdad es que esta brecha que hubo no fue entre artistas, porque entre nosotros siempre hay camaradería por lo general, sino que es más que nada por esta cuestión de qué tanto tiempo llevas, o a veces ni siquiera es la cantidad de años, sino qué tanto alcance tenés a la gente que responde a una industria musical que tiene un objetivo muy claro de cuál es la música que difunde y cuál no. Justamente quienes por ahí tenemos esa tendencia de incomodar un poco más y no nos van a sacar por un montón de radios, ahí súper felices, contentes de estar haciendo la parada que hacemos. Pero bueno, eso es lo lindo también, ¿no? De lo autogestivo, de lo underground, de lo subversivo, de lo resistente, lo independiente. Falta muchísimo por avanzar, muchísimo, pero iniciando con con el territorio que ya se ganó, es la mejor manera. Entonces, por un lado, que la organización de ese tipo de festivales sea más popular y más horizontal, porque las elecciones de los artistas siempre son señalando con el dedo. Por contacto de acá, por contacto de allá, porque lo vi acá, porque este es amigo de tal. Entonces, creo que tiene que ser el mismo público el que elija a los artistas que cree que tienen que llegar ahí. Yo, por ejemplo, propondría eso, que sea algo más popular y horizontal. Bueno, ahí vemos claramente cómo el discurso patriarcal se nos cola en el inconsciente, sin cuestionarlo lo reproducimos constantemente y nos sentimos como súper validados por nuestros fundamentos y diciendo, convencidísimo.
Cuando en realidad creo que lo que está a trasfondo de este mensaje, que desde mi opinión es súper nefasto, es naturalizar que todas las masculinidades, por el simple hecho de ser masculinidades, van a ser talentosos. Cuando no es la realidad. O sea, de hecho, incluso el rock argentino ha tenido personajes fundamentales que han sido mujeres, como por ejemplo Fabiana Cantilo. O sea, Fabiana Cantilo ha compuesto éxitos que han interpretado masculinidades. Y el crédito se le ha dado a las masculinidades y no a las mujeres que siempre estuvimos, siempre, las mujeres y disidencias. Entonces, por un lado, bueno, mi opinión es que es súper nefasto lo que está diciendo, pero comprendo que tiene que ver con este pendrive que nos enchufaron en la cabeza en nuestro sistema operativo, que nos puso ese programita a reproducir. Pero la realidad es que hay un montón de mujeres y disidencias súper talentosísimas, incluso quizá más que los artistas que están siempre en escena. Pero es cuestión de hacer el esfuerzo de abrirse a la posibilidad de ver que hay más. Porque no es real que las mujeres o las disidencias no son talentosas, no es real que no nos formamos. De hecho, la gran mayoría de las veces tenemos que hacer, bueno, en una letra mía lo digo justamente, que tenemos que hacer el doble del esfuerzo para ganar la mitad de lo que ganan las masculinidades por el privilegio de ser simplemente masculinidades, ¿sí? Bueno, mi letra dice, hice doble esfuerzo por ganarme mi lugar y ellos con su privilegio no hicieron ni la mitad. O sea, es claramente así, lo vemos todo el tiempo. Pero bueno, creo que estamos llegando a un momento en el que las pibas y las disidencias estamos generando nuestros espacios, los cuales estamos pisando súper fuerte y no nos bajamos más de los escenarios. La plantada que estamos tomando es impresionante, así que tarde o temprano o se van a tener que adecuar o empezaremos a formar nuestros propios espacios para todos, ¿no? Está buenísima la pregunta y es fundamental porque el discurso y la historia siempre ha sido contada por los mismos. Y es como si nosotros ahora nos pusiéramos a mirar la cámara. Yo tengo una perspectiva de la cámara, pero cada uno de ustedes desde el punto en el que está parado tiene una perspectiva diferente de la cámara. Y es súper importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo a nivel planetario, por lo menos así lo siento yo, como a nivel social, empezar a ver esas otras miradas. Y si la historia ha sido contada siempre por los mismos, por las masculinidades poderosas, privilegiadas económicamente y con un buen estatus social, claramente la versión de la realidad que estamos viendo es siempre la misma. Por eso siento que es fundamental que las mujeres y disidencias lleguemos de manera más masiva. Y no solo esas mujeres y disidencias, mayormente son mujeres cis, que refuerzan como los mismos pensamientos, porque eso también, por ahí en la industria musical actualmente hay un par de mujeres que están pisando más fuerte o que están sonando un poco más, pero que responden a los mismos modelos o refuerzan los mismos conceptos. Es necesario que lleguemos esas otras personas que estamos dando la otra mirada, esa otra versión de la historia, eso que nunca se contó, porque si no todas esas historias quedan oscurecidas, quedan como si no hubiéramos existido, porque lo que no se nombra no existe. Es necesario que estemos ahí nombrando. Y o nos abren la puerta o la vamos a abrir, es así.